sobre las generalidades del paciente maníaco. Uno es el episodio maníaco, que según la DSM es un periodo diferenciado del estado de ánimo normal y persistente, elevado, explosivo o irritable, que dura al menos una semana o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. Uno de los signos y síntomas es el autoestima de grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, no estar cansado con dormir solo 3 horas, el hablador es más de lo habitual o verborreico, fuga de ideas, distractibilidad, aumento de la actividad intencionada o agitación psicomotora, implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves. El episodio hipomaníaco tiene unas mismas signos y síntomas del maníaco, solo que en un menor nivel. Los pacientes hipomaníacos tienen un periodo diferenciado durante el estado de ánimo, es persistente, elevado, explosivo, irritable, durante al menos 4 días, que es claramente diferente al estado de ánimo habitual. Los maníacos son medicamentos utilizados para el tratamiento de la manía y son también eficaces para la prevención de recidivas efectivas del trastorno bipolar. El trastorno bipolar está caracterizado por la presencia de episodios retirados, es decir, al menos 2. Un episodio de exaltación del ánimo con un aumento de la vitalidad y del nivel de la actividad, que es la manía o la hipomanía, y otras, que es la disminución del estado de ánimo o descenso de la vitalidad o la actividad en depresión. Los cicladores rápidos son aquellos pacientes que presentan una frecuencia de 4 o más episodios anuales de depresión o de manía. De igual manera, cuando se presenta en una misma fase clínica depresiva y maníaca, se denomina la fase mixta. Los maníacos son denominados también estabilizadores del estado de ánimo. Entre ellos se pueden encontrar los anticonvulsionantes y el litio. El litio es el metal alcalino más ligero de la naturaleza. No es posible encontrarlo en su forma libre por su reactividad. Se comercializa como sal de carbonato, ya sea de liberación inmediata o retardada, y también el citrato. Voy a hablarles sobre el mecanismo de acción de los antimaníacos. Aunque aún no es comprendida la fisiopatología y mecanismo de acción de los trastornos bipolares, debido a la eficacia de los anticonvulsionantes en el trastorno de la fase maníaca, se sugiere que puede haber mecanismos biológicos comunes que participen en la epilepsia y en el trastorno bipolar. Como posible mecanismo de acción del litio, han observado una alteración en el transporte de sodio en las células nerviosas y musculares, que reducen las contracciones intercelulares, también inhibiendo la inositol monofosfatasa, que modifican la actividad de las proteínas G, que son transductores de las señales que llevan información, y median la señal intracelular, inhibiendo la actividad de las proteínas C, que son una proteína plasmática que aumenta sus niveles en respuesta a la inflamación, y altera el metabolismo intraneural de las catecolaminas, que son neurotransmisores que vierten al torrente sanguíneo en lugar de las hendiduras sinápticas, como corresponde normalmente a los neurotransmisores. El litio puede inhibir la liberación de la noradrenalina y dopamina en las terminaciones nerviosas, a diferencia de la serotonina, la cual puede incrementarse en especial en el hipotálamo. Se desconoce si estos u otros mecanismos son los que actúen como estabilizadores del estado de ánimo. Se ha demostrado que el litio no genera efecto alguno en concentraciones terapéuticas en individuos normales. Bueno muchachos, yo les voy a hablar de la toxicidad y las reacciones adversas de los medicamentos antimaníacos. El litio es uno de los medicamentos antimaníacos más utilizados. El litio es un ion cuya toxicidad aguda es muy elevada y puede causar síntomas como náuseas, emesis y diarrea que pueden producir una deshidratación en el paciente.
También se evidencian temblor y fasciculaciones musculares que pueden llevar al paciente hacia una convulsión. A nivel mental, puede presentar estupor progresando hasta el estado de coma y llevar al paciente hasta la muerte. El grado de intoxicación se calcula o se miden los niveles séricos de litio, que las concentraciones letales oscilan entre los 4.5 y los 5 miliequivalentes sobre litro. El litio se puede eliminar por medio de la hemodiálisis, pero la recuperación de este procedimiento es muy lenta. Cuando las concentraciones del litio se encuentran entre 1.2 y 1.5 miliequivalentes sobre litio, pueden aparecer síntomas tóxicos leves como lo son la náusea, la sensación de malestar y el temblor. Dado que el litio es un ion que el riñón intercambia por sodio muy fácilmente, la intoxicación por litio se puede producir con más facilidad en pacientes con restricción de sodio, como son los pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Entre las reacciones adversas del litio se destacan las siguientes: la toxicidad tiroidea, que se debe a que el litio interfiere en la unión de los grupos tirosilos con el yodo. También en una escasa porción de pacientes llega a presentarse hipotiroidismo e hipertiroidismo. También se presenta toxicidad renal, ya que el litio antagoniza el efecto de la ADH, la hormona antidiurética, a nivel de la adenilciclasa. La adenilciclasa es una proteína que permite el intercambio de los estímulos de la parte extracelular a la intracelular por medio de la membrana, de forma que la mayoría de sujetos tratados muestran un síndrome de poliuria polidipsia. En cuanto a esto, no se ha descrito que ningún paciente tenga presente insuficiencia renal debido a este medicamento. También se presenta temblor en el 40% de los pacientes. Es un temblor fino y aparece predominantemente cuando el paciente se encuentra en reposo. En caso de que sea incapacitante, entonces se administran betabloqueadores. El litio posee un potencial teratogénico, pudiendo originar malformaciones cardíacas. Esto se conoce como el síndrome de Epstein. En la gestación se asocia la aparición del bozo neonatal. Por lo tanto, el uso de carbonato de litio está contraindicado durante el embarazo. Lo ideal es no administrarlo a mujeres embarazadas. No es infrecuente que el litio pueda originar leucocitosis a expensas de un aumento del polimorfonucleados en los neutrófilos. Esto es de carácter benigno, por lo que no requiere la suspensión de la terapia. En las reacciones con otros medicamentos, entonces tenemos en primer lugar con los diuréticos. La administración continua de diuréticos aumenta las concentraciones séricas de litio. Esta interacción se ha documentado sobre todo en relación con los diuréticos tiazídicos. Su mecanismo de acción se atribuye al hecho de que al forzar los diuréticos la excreción de sodio se incrementa de forma compensatoria la reabsorción de litio en el túbulo renal. Otra interacción es con los AINES. Se ha descrito que una potenciación de la toxicidad del litio mediada a través del aumento de sus concentraciones séricas con diversos tipos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, entre los que se incluyen la fenilbutazona, el naproxeno, el ibuprofeno, el piroxicam y el diclofenaco. Estos fármacos reducen el aclaramiento renal del litio y que el efecto inhibidor de la síntesis de prostaglandinas originado por los AINES sería el factor causal de esta interacción. También interactúa con los antagonistas del calcio. La administración conjunta de litio con verapamilo o diltiazema origina cuadros de neurotoxicidad. Se cree que podría deberse a un sinergismo de acción a nivel de la neurotransmisión central. Con los antagonistas de la SA, la utilización simultánea de litio con estos medicamentos puede aumentar los niveles séricos y la toxicidad clínica del SA. Se desconoce el mecanismo de acción de esta interacción. Con los fármacos antimaníacos, pues entonces hay una contradicción, ya que la toxicidad y el extrapiramidismo severo en pacientes bipolares tratados simultáneamente con litio y haloperidol o con litio y tioridazina podía deberse a un efecto inhibidor combinado sobre el cual puede producirse entre estos efectos entre estos dos tipos de medicamentos. Preferible con clorpromazina es la reducción en los niveles plasmáticos y por lo tanto de su efectividad de ambos fármacos. Con la carbamazepina, el uso conjunto con el litio y carbamazepina puede dar lugar a cuadros de neurotoxicidad.
Entonces esto puede causarle al paciente confusión, inquietud, vértigo y ataque. En presencia de concentraciones terapéuticas de ambos medicamentos, puesto que la carbamazepina y el litio ejercen un efecto antimaníaco sinérgico, no se encuentra contraindicada esta asociación. O sea, los dos potencian el efecto mutuamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ADME, las indicaciones y las contraindicaciones de los medicamentos antimaníacos. Su liberación se efectúa desde el momento en el que es puesto en la boca o si su vía de administración es intramuscular o intravenosa. Su absorción es en el tracto gastrointestinal superior en unas 8 horas, pero el pico de concentración se efectúa de 1 a 2 horas, aunque en algunos casos puede llegar a ser hasta de 4 horas. Estas dosis diarias pueden fraccionarse o no en 2 partes. Este se distribuye por un periodo transitorio solamente en el espacio extracelular, acumulándose luego en los tejidos, ya que este no se une a las proteínas plasmáticas. Su metabolismo es en el hígado y parte de él también es metabolizado en el asa de Henle, donde se reabsorbe en un 80%. Su excreción es totalmente por filtración glomerular, reflejando de una manera muy similar la excreción que fisiológicamente ocurre para el ion sodio. Sus indicaciones encontramos que se administran en pacientes con trastornos afectivos bipolar, trastornos esquizofrénicos, pacientes con trastornos unipolares, pacientes con alcoholismo, pacientes que sufran de agresividad o pacientes que tengan tipos de cefaleas recurrentes. En sus contraindicaciones encontramos que no se debe administrar en pacientes con insuficiencia cardíaca o renal, en pacientes embarazadas o que estén lactando, pacientes que sufran de síndrome de Addison, síndrome cerebral orgánico, que tengan debilidad o deshidratación severa, pacientes que estén tomando diuréticos, que estén o que tengan alguna hipersensibilidad a algún componente de estos medicamentos. Entre estos medicamentos podemos encontrar el litio, podemos encontrar el valproato, encontramos la carbamazepina, el lorazepam, la risperidona, encontramos también la loxapina o lanzapina. Bueno, les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería que debemos tener con los medicamentos antimaníacos. Entonces, primordialmente debemos brindar educación al paciente sobre este tipo de medicamentos. Se debe preparar el medicamento y darlo en la dosis indicada y en el horario establecido por el médico. Es importante hablar con el paciente y con la familia para verificar que el paciente no esté consumiendo algún medicamento que haga interacción farmacológica con el antimaníaco que se le va a administrar al paciente. También es importante saber si el paciente presenta alguna enfermedad cardiovascular o renal que nos pueda estar produciendo un grave efecto, darle un antimaníaco nos puede estar complicando la enfermedad que el paciente tiene. También es importante verificar los usos correctos, de darlo con comidas para evitar las molestias gástricas que el paciente pueda presentar. Es muy importante no olvidar que el litio tiene un margen terapéutico estrecho y por ello debemos andar monitoreando el litio en el paciente. Es muy importante también saber que se deben tener unos exámenes como es el examen de orina y la química sanguínea antes de empezar el tratamiento al paciente. Y también después de estar administrando es importante realizar unas pruebas renales, unas pruebas de la filtración glomerular para saber que no está afectando al organismo de nuestro paciente, ya que estos medicamentos nos pueden afectar el sistema renal del paciente porque se eliminan por la orina y se metabolizan en el hígado.